La escuela ignoró el bullying de mi hijo hasta que revelé un secreto legal delante del director. Ahora mi esposa está furiosa conmigo aunque solucioné todo. Mi hijo Winston de 11 años estaba siendo víctima de bullying en su escuela. La escuela no hizo absolutamente nada al respecto a pesar de múltiples reportes, así que tomé una decisión que detuvo el acoso de inmediato, pero que ahora tiene a mi esposa Tinsley furiosa conmigo y cuestionando mi juicio como padre. Déjenme explicarles todo desde el principio para que entiendan el contexto completo de la situación. Winston es un buen chico, tiene 11 años y es grande para su edad, mide casi lo mismo que yo y tiene una constitución robusta. La gente que no lo conoce podría asumir que es un chico rudo o agresivo por su tamaño, pero es todo lo contrario. Desde que era pequeño, Tinsley y yo le hemos enseñado a resolver sus problemas con palabras, no con violencia. Le hemos inculcado valores de respeto, empatía y autocontrol. Winston lleva practicando taekwondo desde que tenía 5 años. No porque quisiera que fuera un peleador, sino porque queríamos que tuviera disciplina, confianza en sí mismo y que supiera defenderse solo si algún día realmente lo necesitaba como último recurso. Su instructor siempre ha enfatizado que el taekwondo es para defensa personal y que nunca debe usarse para iniciar conflictos. Winston también juega hockey en una liga local. Es un chico activo y sociable que nunca ha tenido problemas de comportamiento. Hace unos 3 meses, Winston llegó a casa de la escuela más callado de lo normal. Tinsley notó que algo andaba mal y cuando le preguntó, Winston admitió que un grupo de chicos en su escuela habían empezado a molestarlo. Al principio eran cosas pequeñas, comentarios burlones sobre su peso o su apariencia, apodos desagradables, ese tipo de cosas. Le pregunté cómo había respondido y me dijo que los había ignorado, tal como le habíamos enseñado. Le dije que había hecho lo correcto y que siguiera ignorándolos, que eventualmente se aburrirían y pararían, pero no pararon. Durante las siguientes semanas, el bullying escaló. El grupo, que consistía en 4 o 5 chicos de su mismo grado, empezó a molestarlo más activamente. Le empujaban en los pasillos, tiraban sus cosas al suelo, le escondían su almuerzo, lo excluían deliberadamente de actividades durante el recreo. Y no solo lo molestaban a él, también habían empezado a acosar a algunos de sus amigos, especialmente a un chico más pequeño llamado Brooks que era un blanco fácil para ellos. Winston me contó que habían hecho llorar a Brooks más de una vez y que él había intentado defenderlo verbalmente, pero que eso solo hizo que lo molestaran más a él también. Le pregunté si había reportado esto a sus maestros. Me dijo que sí, que le había contado a la maestra que vigilaba el recreo, la señorita Cassidy, sobre lo que estaba pasando. Según Winston, la maestra le dijo que esos niños eran nuevos en la escuela y que todavía estaban aprendiendo a encajar, que les diera tiempo y paciencia. Winston me miró con esa expresión de frustración que los niños tienen cuando sienten que los adultos no los están escuchando realmente. Le dije que fuera con el director, el señor Dawson, y le explicara la situación con más detalle. Winston siguió mi consejo. Fue a la oficina del director al día siguiente y le contó todo lo que estaba pasando. El director Dawson aparentemente le dio prácticamente la misma respuesta que la maestra Cassidy, que estos niños venían de un entorno diferente, que estaban adaptándose a una nueva cultura escolar y que necesitaban comprensión y tiempo. Le dijo a Winston que tratara de ser amable con ellos y que eventualmente las cosas mejorarían. Winston salió de esa oficina sintiéndose completamente invalidado y desanimado. Cuando Winston nos contó esto a Tinsley y a mí esa noche durante la cena, mi esposa estaba furiosa. Tinsley tiene un temperamento fuerte, viene de una familia donde no se aguantan tonterías de nadie. Su reacción inmediata fue que iríamos a la escuela al día siguiente, confrontaríamos a los padres de esos niños y si era necesario, haríamos un escándalo hasta que alguien tomara el asunto en serio. Yo la entendía perfectamente, también estaba enojado, pero sabía que ir de esa manera probablemente empeoraría las cosas y posiblemente terminaría con Tinsley siendo vista como la madre agresiva y problemática, lo cual no ayudaría a Winston. Le dije a Tinsley que me encargaría de esto de una manera diferente, que confiara en mí. Al día siguiente llamé a la escuela y programé una reunión formal con el director Dawson y la maestra Cassidy. Les dije que quería discutir el bullying que estaba experimentando mi hijo y que prefería que Winston estuviera presente en la reunión para que pudiera explicar su versión de los eventos directamente. Acordaron reunirse conmigo 3 días después, un viernes por la tarde después de clases. Durante esos 3 días, preparé mi estrategia. Investigué las políticas anti-bullying de la escuela, que estaban publicadas en su sitio web. Leí cada palabra de sus protocolos sobre cómo debían manejar reportes de acoso. También investigué algo más, algo que resultaría ser crucial para lo que pasaría después, pero llegaré a eso en un momento. El viernes llegó y Winston y yo fuimos juntos a la reunión. El director Dawson y la maestra Cassidy estaban sentados detrás del escritorio del director cuando entramos. Nos saludaron cordialmente y nos invitaron a sentarnos. Empecé la conversación de manera tranquila y respetuosa. Les expliqué que Winston había venido a ellos por separado reportando el bullying y que sentía que sus preocupaciones no habían sido tomadas en serio. El director Dawson inmediatamente se puso a la defensiva. Me dijo que habían tomado las preocupaciones de Winston muy en serio, que habían hablado con los niños involucrados y les habían explicado que su comportamiento no era apropiado. Le pregunté específicamente qué consecuencias habían enfrentado esos niños por su comportamiento. El director vaciló y luego admitió que no habían recibido consecuencias formales, solo advertencias verbales. Le pregunté si habían contactado a los padres de esos niños para informarles sobre el comportamiento de sus hijos. La maestra Cassidy intervino y dijo que no habían sentido que fuera necesario todavía,
que querían darles a los niños la oportunidad de corregir su comportamiento por sí mismos primero. Les señalé que según las políticas anti-bullying de la escuela, que yo había leído cuidadosamente, se suponía que debían contactar a los padres después del segundo reporte de comportamiento de acoso. Winston había reportado incidentes múltiples veces a este punto. El director Dawson se aclaró la garganta y repitió su explicación anterior sobre cómo estos niños eran nuevos y estaban adaptándose. Eso fue cuando tomé mi decisión. Giré mi silla ligeramente para mirar directamente a Winston y comencé a hablarle, pero lo suficientemente alto para que el director y la maestra escucharan cada palabra. Le dije a Winston que quería que entendiera algo importante sobre las leyes donde vivimos. Le expliqué que los niños menores de 12 años no pueden ser acusados criminalmente de ningún delito, que de hecho, ni siquiera pueden ser arrestados sin importar lo que hagan, que en el peor de los casos absoluto, si algo pasara, podrían terminar haciendo algún tipo de servicio comunitario supervisado, pero que no habría ningún registro criminal, ninguna consecuencia legal real. Pueden imaginarse la reacción. El director Dawson prácticamente saltó de su silla diciéndome que no podía decirle eso a mi hijo. La maestra Cassidy lucía horrorizada y empezó a balbucear algo sobre cómo eso era información peligrosa e irresponsable para compartir con un niño. Mantuve la calma. Me volví hacia ellos y les pregunté directamente si algo de lo que había dicho era falso. Les pregunté si estaba mintiendo sobre las leyes. Ambos se callaron. No podían negar que lo que había dicho era técnicamente cierto. Señalé su silencio y le dije a Winston que notara que ni el director ni la maestra estaban diciendo que yo estaba equivocado, que solo estaban molestos de que yo le hubiera compartido esa información. Luego le dije a Winston que me dijera en exactamente una semana si los niños todavía lo estaban molestando, que si para ese entonces el bullying no había parado completamente, tomaríamos otras medidas. El director Dawson estaba visiblemente molesto. Me dijo que lo que acababa de hacer era completamente inapropiado y que estaba poniendo a mi hijo y a otros estudiantes en riesgo al darle esa información. Le respondí que lo que era inapropiado era que la escuela no hubiera seguido sus propias políticas anti-bullying, que no hubiera contactado a los padres de los acosadores y que básicamente le hubiera dicho a mi hijo que aguantara el abuso porque los abusadores necesitaban tiempo para adaptarse. Le dije que mi trabajo como padre era proteger a mi hijo, y que si la escuela no iba a hacer su trabajo, entonces yo haría el mío. La reunión terminó muy tensamente. Winston y yo salimos de esa oficina y nos fuimos a casa. En el coche, Winston estaba callado. Le pregunté si entendía por qué le había dicho lo que le dije. Me dijo que sí, que entendía que yo estaba tratando de hacer que la escuela tomara el bullying en serio. Le aclaré que no le estaba dando permiso para pelear o lastimar a nadie, que la información que le había dado era solo eso, información, no una invitación a la violencia, que todavía esperaba que él siguiera resolviendo sus problemas con palabras y que reportara cualquier problema a nosotros y a las autoridades escolares apropiadas. Winston asintió y me dijo que entendía. Cuando llegamos a casa, Tinsley nos estaba esperando ansiosa por saber cómo había ido la reunión. Le conté todo exactamente cómo había pasado. Su reacción me sorprendió. En lugar de estar contenta o apoyarme, estaba molesta conmigo. Me dijo que no podía creer que le hubiera dicho eso a Winston delante del director y la maestra, que debía haberle dado esa información en privado si es que iba a dársela, que había avergonzado a la escuela y puesto a Winston en una posición incómoda, que había ido demasiado lejos. Intenté explicarle mi razonamiento, que el punto completo era que el director y la maestra escucharan exactamente lo que le estaba diciendo a Winston, que necesitaban saber que yo estaba informando a mi hijo sobre sus derechos y las limitaciones del sistema, que mi esperanza era que eso los motivara a finalmente tomar acción real contra los bullies porque se darían cuenta de que si no lo hacían, la situación podría escalar. Tinsley no estaba convencida. Me dijo que había formas de lograr el mismo resultado sin ser tan confrontacional, sin poner esa información específica en la cabeza de Winston. Discutimos sobre esto durante horas esa noche. Tinsley sentía que yo había cruzado una línea ética como padre al esencialmente decirle a nuestro hijo que podía salirse con la suya con ciertas cosas debido a su edad. Yo argumentaba que no le había dicho eso en absoluto, que simplemente le había dado información factual sobre el sistema legal y que confiar en que nuestro hijo de 11 años, que nunca había estado en problemas, que tenía autocontrol y disciplina, usara esa información responsablemente no era irrazonable, que además, el punto real era presionar a la escuela para que actuara, no darle a Winston una licencia para hacer lo que quisiera. El lunes siguiente fue revelador. Winston llegó a casa y me contó que el director Dawson había llamado a los 4 niños que habían estado acosándolo a su oficina esa mañana, que el director había sido mucho más severo con ellos esta vez, les había dejado muy claro que su comportamiento era completamente inaceptable y que habría consecuencias serias si continuaba. Además, me enteré a través de otra madre del salón que el director había contactado a los padres de todos los niños involucrados en el bullying durante el fin de semana, algo que no había hecho en todos los meses anteriores a pesar de múltiples reportes. Más aún, los 4 niños recibieron detención durante el almuerzo en la biblioteca por un mes completo. En lugar de tener su tiempo de recreo normal, tendrían que pasar ese tiempo en la biblioteca bajo supervisión, haciendo tareas o leyendo en silencio. Era una consecuencia real, visible y que todos los demás estudiantes podían ver. El mensaje era claro. Durante la siguiente semana, Winston reportó que el bullying había parado completamente. Los niños lo ignoraban ahora en lugar de molestarlo. No más empujones, no más burlas, no más esconder sus cosas. Brooks, su amigo que también había sido acosado, también estaba siendo dejado en paz. Una semana después de eso, le pregunté a Winston cómo iban las cosas. Me dijo que todo estaba bien,
que los niños básicamente actuaban como si él no existiera, lo cual estaba perfectamente bien para él. Desde mi perspectiva, había logrado exactamente lo que quería lograr. El bullying se había detenido. La escuela finalmente había tomado acción apropiada. Mi hijo estaba seguro y podía ir a la escuela sin miedo de ser acosado. Misión cumplida, ¿verdad? Pero Tinsley todavía no estaba contenta con cómo había manejado la situación. Me dijo que sí, el resultado había sido bueno, pero que el fin no justificaba los medios, que Winston ahora tenía esta información en su cabeza sobre las leyes y las consecuencias, o la falta de ellas, y que eso podría influenciar sus decisiones en el futuro de maneras que no podíamos predecir. Le recordé que Winston había estado en taekwondo durante 6 años y nunca había usado ese entrenamiento para lastimar a nadie, que confiaba en el carácter de nuestro hijo y en los valores que le habíamos enseñado, que darle información no era lo mismo que darle permiso. Tinsley respondió que era diferente, que el taekwondo venía con un código de ética explícito que su instructor reforzaba constantemente, mientras que yo básicamente le había dicho que el sistema legal no lo castigaría si hacía algo malo. Honestamente, entiendo su punto. Entiendo por qué está preocupada. Como padre, siempre hay ese equilibrio difícil entre proteger a tu hijo y asegurarte de que están tomando buenas decisiones por las razones correctas, no solo porque temen las consecuencias. Pero también siento que estaba en una posición imposible. La escuela había fallado en proteger a mi hijo a pesar de múltiples reportes. Las autoridades escolares estaban priorizando la comodidad de los bullies sobre la seguridad de las víctimas. Winston estaba aprendiendo la lección equivocada, que reportar problemas no servía de nada, que las autoridades no te ayudarían. Entonces, ¿soy el imbécil aquí? ¿Fui irresponsable al decirle a mi hijo esa información específica sobre las leyes delante del director y la maestra? ¿O hice lo que cualquier padre haría cuando el sistema está fallando en proteger a su hijo? Algunas personas me han dicho que fui brillante, que encontré la única forma de hacer que la escuela finalmente actuara. Otros me han dicho que fui imprudente y que podría haber creado un problema mayor a largo plazo. Mi esposa, cuya opinión valoro más que la de nadie, piensa que crucé una línea. Así que se los pregunto a ustedes, ¿qué harían en mi situación? ¿Hay algo que debería haber hecho diferente? Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que escribí mi publicación original y muchos de ustedes me preguntaron qué había pasado después. También recibí muchas recomendaciones en los comentarios, algunas útiles y otras, bueno, menos útiles. Pero aprecio que todos se tomaran el tiempo para compartir sus perspectivas. Déjenme ponerlos al día sobre cómo han ido las cosas. Primero, en cuanto al bullying mismo, me alegra reportar que sigue completamente detenido. Han pasado casi 4 semanas desde la reunión en la oficina del director y Winston no ha tenido un solo incidente con esos niños. De hecho, según Winston, uno de los niños del grupo, un chico llamado Coulton, se le acercó hace unos días y se disculpó. Aparentemente los padres de Coulton habían tenido una conversación seria con él sobre su comportamiento después de que el director los contactó. Coulton le dijo a Winston que no se había dado cuenta de que lo que estaban haciendo era tan malo, que pensaba que solo estaban bromeando. Winston aceptó la disculpa pero me dijo que todavía no confía completamente en ninguno de ellos, lo cual me parece una respuesta muy madura de su parte. Brooks, el amigo de Winston que también estaba siendo acosado, también está mucho mejor. Su madre me contactó la semana pasada para agradecerme. Aparentemente Brooks había estado teniendo problemas para dormir y había perdido el apetito debido al estrés del bullying, pero ahora está comiendo normalmente otra vez y durmiendo bien. Ella me dijo que había intentado reportar el acoso varias veces también pero había recibido las mismas respuestas vagas del director Dawson. Estaba agradecida de que alguien finalmente hubiera hecho que la escuela tomara el asunto en serio. Varios de ustedes en los comentarios recomendaron que documentara todo lo que había pasado y lo enviara a la junta escolar del distrito. Seguí ese consejo. Escribí un reporte detallado de toda la cronología, desde los primeros reportes de Winston hasta la reunión en la oficina del director, incluyendo el hecho de que la escuela no había seguido sus propias políticas anti-bullying publicadas. Envié copias a la superintendente del distrito y a 3 miembros de la junta escolar. Recibí una respuesta de la oficina de la superintendente 2 días después reconociendo mi queja y diciendo que investigarían el manejo de la situación por parte de la escuela. No sé qué saldrá de esa investigación, pero al menos está en el registro ahora. Algunos de ustedes expresaron preocupación de que el director Dawson pudiera tomar represalias contra Winston debido a mi queja. Estoy atento a eso, pero hasta ahora no he visto ninguna señal de que eso esté pasando. Winston dice que el director lo saluda normalmente en los pasillos y no ha habido ningún cambio en cómo los maestros lo tratan. En cuanto a mi situación en casa con Tinsley, bueno, eso es más complicado. Hemos tenido varias conversaciones más sobre lo que hice y por qué lo hice. Ella todavía no está completamente cómoda con mi enfoque, pero ha admitido que el resultado ha sido bueno. Le pregunté qué hubiera hecho ella de manera diferente y honestamente, no pudo darme una respuesta concreta. Dijo que probablemente hubiera ido directamente a la junta escolar desde el principio en lugar de confrontar al director, pero también admitió que eso probablemente hubiera tomado semanas o meses en resolverse mientras Winston seguía siendo acosado. Tuvimos una conversación larga con Winston sobre toda la situación. Le preguntamos directamente si había entendido mal lo que yo le había dicho en la oficina del director, si pensaba que le estaba dando permiso para pelear o lastimar a alguien. Winston nos miró como si estuviéramos locos. Nos dijo que por supuesto que no,
que entendía perfectamente que yo solo estaba tratando de hacer que la escuela actuara, que nunca había considerado usar la información que le di para justificar violencia o mal comportamiento. Dijo que confiaba en que la forma correcta de manejar problemas era reportarlos a las autoridades y dejar que los adultos se encargaran de ello, pero que ahora también sabía que si los adultos no hacían su trabajo, teníamos que presionarlos para que lo hicieran. Esa respuesta hizo que Tinsley se relajara un poco. Creo que su mayor miedo era que hubiera plantado una semilla peligrosa en la mente de Winston, pero escucharlo articular tan claramente que entendía el contexto y el propósito de lo que yo había hecho la tranquilizó. Todavía piensa que debía haber manejado las cosas de manera diferente, pero ya no está activamente molesta conmigo por ello. Algunos de ustedes preguntaron sobre el instructor de taekwondo de Winston y si sabía sobre toda esta situación. De hecho, si lo sabe, hablo regularmente con el maestro Cameron, el instructor de Winston, porque quiero asegurarme de que estamos reforzando los mismos valores. Le conté toda la situación del bullying y cómo se había resuelto. El maestro Cameron tuvo una conversación con Winston durante su siguiente clase sobre la diferencia entre conocer tus capacidades y abusar de ellas. Le recordó a Winston que el verdadero poder del entrenamiento en artes marciales es la confianza para no necesitar usarlo, no la capacidad de lastimar a otros sin consecuencias. También recibí algunos comentarios negativos en mi publicación original. Algunas personas me llamaron irresponsable, dijeron que estaba criando a un delincuente, que estaba enseñando a mi hijo que podía salirse con la suya con cualquier cosa. A esas personas solo puedo decir que no conocen a mi hijo. Winston es un buen chico con un buen corazón. Darle información factual sobre el mundo no lo convierte en un criminal, lo convierte en una persona informada. Y confiar en que usará esa información sabiamente no es ingenuidad, es tener fe en el niño que he criado y en los valores que le he enseñado. Una cosa interesante que pasó es que otros padres en la escuela se enteraron de lo que había hecho. Algunos me han contactado para preguntarme cómo manejé la situación porque sus hijos también han tenido problemas con la escuela que no se toman en serio. Les he compartido mi experiencia y les he aconsejado que documenten todo, que conozcan las políticas escolares mejor que los administradores y que no tengan miedo de escalar las cosas a la junta escolar si es necesario. El director Dawson aparentemente no está muy contento conmigo. Según otra madre que trabaja como voluntaria en la oficina de la escuela, he adquirido una reputación como padre problemático. Honestamente, no me importa. Prefiero ser visto como problemático y tener a mi hijo seguro que ser visto como cooperativo mientras mi hijo sufre. Si más padres fueran problemáticos cuando sus hijos están siendo lastimados, tal vez las escuelas tomarían estas cosas más en serio desde el principio. Actualización 2. Han pasado casi 3 meses desde mi última actualización y pensé que era hora de compartir cómo han evolucionado las cosas. Muchos de ustedes me han estado enviando mensajes preguntando sobre Winston y sobre mi situación con Tinsley, así que aquí está lo que ha pasado. Primero, las buenas noticias sobre Winston. No solo el bullying se ha detenido completamente, sino que su situación social en la escuela realmente ha mejorado. Winston me contó hace unas semanas que Colton, uno de los niños que solía molestarlo, ahora es algo así como su amigo. Aparentemente han descubierto que ambos son fanáticos del mismo videojuego y han estado jugando juntos en línea algunas tardes. Al principio Winston estaba dudoso sobre hacerse amigo de alguien que lo había acosado, pero Colton parece genuinamente arrepentido de su comportamiento anterior y ha sido consistentemente amable desde entonces. Los otros 3 niños que fueron parte del grupo de bullying mantienen su distancia de Winston, lo cual está bien. No necesitan ser amigos, solo necesitan dejarlo en paz, y eso es exactamente lo que están haciendo. Brooks también sigue bien y él y Winston siguen siendo buenos amigos. De hecho, Brooks se unió al equipo de hockey de Winston este mes y están disfrutando jugar juntos. En cuanto a la escuela, la investigación de la junta escolar sobre cómo el director Dawson manejó los reportes de bullying ha concluido. No tengo todos los detalles porque mucho de eso es confidencial, pero recibí una carta formal de la superintendente reconociendo que la escuela no había seguido los protocolos apropiados y asegurándome que se habían implementado medidas correctivas. No sé exactamente qué significa eso para el director Dawson, pero he notado que ahora hay un subdirector nuevo en la escuela que específicamente supervisa temas de conducta estudiantil y bullying. Tal vez le quitaron esa responsabilidad a Dawson, no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que otros padres me han dicho que cuando han reportado problemas de bullying recientemente, la escuela ha respondido mucho más rápidamente y seriamente que antes. Así que parece que mi queja realmente resultó en cambios positivos que están beneficiando a otros estudiantes también, no solo a Winston. Ahora, en cuanto a mi situación con Tinsley, eso ha sido más complicado pero creo que finalmente estamos llegando a un mejor lugar. Durante las primeras semanas después de toda la situación, había tensión definitiva entre nosotros. Tinsley todavía sentía que había manejado las cosas de manera inapropiada, y yo me sentía frustrado de que ella no pudiera ver que había logrado exactamente lo que necesitábamos lograr, proteger a nuestro hijo. Tuvimos algunas discusiones difíciles. En una de ellas, Tinsley admitió que parte de su molestia no era realmente sobre lo que le había dicho a Winston, sino sobre el hecho de que yo había tomado una decisión importante sobre cómo manejar la situación sin consultarla primero. Ella sentía que la había dejado fuera del proceso de toma de decisiones. Tenía razón en eso. Debí haberle dicho mi plan antes de ir a esa reunión. Debí haberle dado la oportunidad de dar su opinión y tal vez juntos hubiéramos llegado a un enfoque que ambos estuviéramos cómodos con él. Le pedí disculpas por eso, no por lo que hice, sino por cómo lo hice,
por no incluirla en la decisión. Esa disculpa pareció significar mucho para ella. Desde entonces, hemos estado comunicándonos mucho mejor sobre las decisiones de crianza. Hemos acordado que en el futuro, si surge algo serio con Winston, nos tomaremos el tiempo para discutir nuestras opciones juntos antes de actuar, incluso si uno de nosotros siente fuertemente que sabe cuál es el mejor curso de acción. Tinsley también ha tenido más tiempo para procesar todo y ver que Winston realmente está bien, que no se convirtió en un niño violento o sin control como ella temía, que todavía es el mismo chico dulce y respetuoso que siempre ha sido, solo que ahora también es un chico que se siente seguro en su escuela nuevamente. Ver ese resultado a largo plazo ha suavizado su perspectiva sobre cómo manejé la situación inicial. Una cosa graciosa que pasó es que fuimos a una reunión de padres y maestros hace unas semanas. La maestra de Winston, que no es la señorita Cassidy sino una maestra diferente para sus clases principales, nos dijo que Winston había escrito un ensayo para su clase de escritura sobre el tema de abogar por uno mismo y por otros. En el ensayo, Winston escribió sobre su experiencia con el bullying y cómo aprendió que a veces tienes que ser persistente y estar dispuesto a escalar las cosas cuando las autoridades no están haciendo su trabajo. La maestra dijo que era uno de los mejores ensayos que había leído en años, muy maduro y reflexivo para un niño de 11 años. Tinsley y yo nos miramos cuando la maestra nos estaba contando esto. Podía ver en sus ojos que estaba reevaluando su posición sobre toda la situación. Más tarde esa noche, me dijo que tal vez, solo tal vez, yo había hecho lo correcto después de todo, que Winston había aprendido una lección valiosa sobre defenderse a sí mismo y a otros, sobre no aceptar la inacción de las autoridades cuando algo está mal, que esas eran lecciones importantes para la vida. Le dije que todavía respetaba sus preocupaciones y que entendía por qué había estado nerviosa sobre el enfoque que tomé, que sus instintos protectores como madre eran válidos y que apreciaba que siempre me desafiara a pensar críticamente sobre mis decisiones como padre. Creo que esa conversación realmente nos ayudó a cerrar ese capítulo y seguir adelante. Actualización 3. Ha pasado casi un año completo desde que todo esto comenzó y pensé que era tiempo de dar una actualización final sobre cómo han resultado las cosas a largo plazo. Winston ahora tiene 12 años, ha crecido varios centímetros más y sigue siendo el buen chico que siempre ha sido. El bullying nunca regresó, ni una sola vez en todo este año. Winston terminó haciéndose genuinamente amigo de Colton, lo cual todavía me sorprende un poco pero me alegra ver. Resulta que Colton venía de una situación familiar difícil y estaba actuando de maneras negativas porque no sabía cómo procesar sus propias emociones. Una vez que sus padres se involucraron y lo pusieron en consejería, realmente cambió. Los dos chicos ahora pasan tiempo juntos regularmente, jugando videojuegos y practicando deportes. Winston sigue en taekwondo y acaba de obtener su cinturón marrón, lo cual es un logro enorme. Su instructor, el maestro Cameron, me dijo que Winston es uno de sus estudiantes más disciplinados y que ejemplifica lo que significa ser un verdadero artista marcial. Nunca usa su entrenamiento para intimidar o asustar a otros, solo para tener confianza en sí mismo. En cuanto a la escuela, ha habido cambios significativos. El director Dawson ya no trabaja allí. No sé todos los detalles de por qué se fue, pero se fue a mitad del año escolar pasado y fue reemplazado por una nueva directora, la señorita Delaney, quien ha implementado un programa anti-bullying mucho más robusto. Ahora hay reportes obligatorios, seguimiento documentado de todos los incidentes y contacto automático con los padres después del primer reporte. Es lo que debería haber estado en su lugar desde el principio. Varios padres me han agradecido a lo largo del año por haber presionado el tema del bullying porque los cambios que resultaron de mi queja han hecho de la escuela un lugar más seguro para todos los estudiantes. Eso me hace sentir bien, saber que Winston no fue el único que se benefició de tomar esa posición. Mi relación con Tinsley está mejor que nunca. Pasamos por un momento difícil durante unos meses, pero trabajar a través de nuestro desacuerdo sobre cómo manejé la situación del bullying realmente fortaleció nuestra comunicación. Ahora hacemos un mejor trabajo consultándonos el uno al otro antes de tomar decisiones importantes sobre Winston. Hemos aprendido que incluso cuando no estamos de acuerdo sobre el enfoque, podemos respetar las perspectivas del otro y llegar a compromisos. Tinsley eventualmente me dijo que aunque todavía pensaba que podría haber manejado las cosas de manera diferente, respetaba que yo había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a nuestro hijo cuando el sistema estaba fallando. Que eso era lo que los buenos padres hacen, incluso si a veces significa tomar decisiones controversiales. Viniendo de ella, eso significó mucho. Winston está prosperando. Tiene buenas calificaciones, buenos amigos y confianza en sí mismo. Cuando miro hacia atrás en toda esa situación, sí, tal vez podría haber manejado algunas cosas de manera diferente. Tal vez debía haber consultado más con Tinsley antes de ir a esa reunión. Tal vez debía haber dado a la junta escolar una oportunidad antes de confrontar al director de esa manera. Pero también sé que mi hijo estaba sufriendo, que las autoridades escolares estaban ignorando el problema y que tomé la acción que sentí que era necesaria en ese momento para protegerlo. ¿Volvería a hacer lo mismo? Honestamente, sí. Si me encontrara en la misma situación otra vez, con mi hijo siendo acosado y la escuela no haciendo nada al respecto,
tomaría las medidas necesarias para que eso cambiara. Porque al final del día, mi trabajo como padre no es ser popular con los administradores escolares o incluso siempre tomar las decisiones más convencionales. Mi trabajo es proteger a mi hijo y darle las herramientas que necesita para navegar por el mundo. La información que le di a Winston ese día en la oficina del director no lo convirtió en un delincuente o en una mala persona. Lo hizo una persona más informada que entiende cómo funciona el sistema y que no tiene miedo de defenderse a sí mismo y a otros cuando es necesario. Esas son lecciones valiosas. Así que para cualquiera que esté leyendo esto y enfrentando una situación similar con el bullying de su hijo, mi consejo es este: documenten todo, conozcan las políticas de la escuela mejor que los administradores, no tengan miedo de escalar las cosas cuando sea necesario, y confíen en sus instintos como padres. Ustedes conocen a su hijo mejor que nadie y saben qué información pueden manejar y qué decisiones pueden tomar responsablemente. Winston una vez me preguntó si me arrepentía de cómo manejé todo. Le dije la verdad, que no me arrepiento de haber hecho lo que fuera necesario para detener su sufrimiento, que algunas veces en la vida, hacer lo correcto significa hacer lo controversial, que no siempre recibirás aplausos por tomar decisiones difíciles, pero que eso no significa que no valga la pena tomarlas. Me miró y sonrió. Me dijo que cuando sea padre algún día, espera ser tan protector con sus hijos como yo lo fui con él. Eso, más que cualquier otra cosa, me dice que tomé la decisión correcta.